Oye, antes de que pase a la epidemiología, Ujú. quiero mencionarles rápidamente sobre algunos aspectos importantes, generales desde luego, ¿no? La diarrea, en este caso estamos viendo la infecciosa, la infecciosa, porque la diarrea puede ser infecciosa y no infecciosa. En este caso, pues como el curso es de microbiología, pues vemos las infecciosas, pero también hay causas no infecciosas. Y entre las infecciosas, pues ya nos dijeron que de acuerdo a la etiología pueden ser virales, bacterianas, micóticas y parasitarias. Ahorita nos van a ampliar sobre las etiologías. Y de acuerdo a su fisiopatología, pues también ya nos dijeron algo, ¿sí? Que pueden ser causadas por toxinas o por invasión. Ya tenemos ahí dos mecanismos, ¿sí? Dos mecanismos por los cuales podemos tener diarrea. Y la otra también la podemos clasificar con base al tiempo, en aguda, prolongada y crónica. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de esto, pues también modificamos los tratamientos, dependiendo de si son infecciosas o no infecciosas, de si son agudas o no son agudas, ¿sí? De si son bacterianas, parasitarias, micóticas, pues hacemos todas las modificaciones en el tratamiento, ¿sí? Y quizá el punto más relevante aquí es que, aunque ya vimos que la diarrea tiene varios mecanismos de producción, varias etiologías, quizá lo más importante aquí es que el tratamiento como tal es un tratamiento sindromático y salvo excepciones tenemos que hacer cositas diferentes, ¿no? Y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Adelante, Andrea. Daniela. Sí. Ok, bueno, seguimos con la epidemiología. Aquí tenemos que, precisamente la diarrea secretora aguda, que es en la que hay un aumento de la secreción pues, de electrolitos y agua, es la más importante ya que es muy frecuente y presenta altos índices de mortalidad en las personas con factores de riesgo que discutiremos más adelante cuáles son. Pero, por ejemplo, en el grupo de los lactantes, que como dije anteriormente son más susceptibles a un cuadro diarreico viral, representan 8 de cada 10 muertes que ocurren a causa de la diarrea, lo que quiere decir que es el grupo afectado pues más frecuente y vulnerable. A pesar de esto, pues en México se han tomado algunas medidas preventivas, como son la cloración del agua o las campañas de vacunación contra rotavirus y también contra el sarampión, que veremos más adelante que el contraer esta enfermedad es un factor de riesgo. Y pues estas medidas han ayudado a disminuir la mortalidad y la incidencia de la enfermedad en los menores de 5 años. Como se puede observar en esta gráfica, que es la más reciente de la Semana Epidemiológica 17 de este año, y pues compara la incidencia de las EDAs en menores de 5 años en 2020 y 2021. Y como podemos notar, a pesar de que se ve claramente pues, un repunte de casos en las últimas semanas, el número de casos en total de lo que llevamos de este año, pues se nota claramente un descenso en el número de los casos. De hecho, el reporte mencionaba que hubo un decremento del 17% y pues obviamente el hecho de que hayan menos casos pues supone menos mortalidad y pues esto en teoría se debe a la mayor atención de las medidas preventivas, aunque yo supongo que igual el hecho de estar en pandemia y aislados puede haber generado pues el decremento en el número de casos. Digamos que más que un decremento, es posible que haya un decremento, pero en el reporte de números de casos. Pues ¿Sí? sí. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando alguien va por una cosa diferente de coronavirus a un hospital, pues no lo atienden. ¿Sí? Entonces, muchas enfermedades pues no están siendo reportadas, como tampoco están siendo atendidas. Y esa es una cosa que ya sabemos que está pasando en el país, ¿no? Adelante. Ok. Y pues bueno, prácticamente ya había descrito que los lactantes menores y los mayores de 70 años eran un grupo susceptible, pero también por consiguiente tienen una tasa más alta de mortalidad.
Y pues la pregunta aquí es ¿por qué, no? Pues en los lactantes de 6 a 11 meses es debido a la ausencia o a la disminución radical de la lactancia materna, y también puede ser por los alimentos contaminados de enteropatógenos. Y en los mayores de 70 años puede ser por inmunocompromiso, por deficiencia del saneamiento básico, de los hábitos higiénicos y pues de la atención médica. Los agentes de esta enfermedad se transmiten por vía fecal oral, la cual incluye la ingestión de agua o alimentos contaminados, el contacto con heces de un infectado o por contacto con superficies u objetos contaminados también. Con respecto a las variaciones estacionales, se notan picos de incidencia de etiología viral, en especial por rotavirus en invierno, y se notan picos de incidencia de etiología bacteriana en verano o en los meses calurosos y lluviosos. En la enfermedad diarreica, pues el hospedero y el reservorio es el hombre. El periodo de incubación es aproximadamente de un día a una semana, y el periodo de contagiosidad pues dura todo el tiempo en que la gente se vaya a eliminar por las heces. Ok, pues entre los factores de riesgo para la enfermedad diarreica está el no dar leche materna exclusivamente en los primeros 6 meses del bebé, aunque también, como ya había dicho, si se detiene de forma radical la lactancia materna al comenzar la lactación. Como vimos en pedia, pues esto tiene que ser progresivamente hasta que se cumpla el año de vida, y pues no de forma abrupta. Y pues obviamente este es un factor de riesgo porque pues, el bebé no recibe los suficientes anticuerpos maternos necesarios. También el uso incorrecto de los biberones presenta un factor de riesgo, y aquí se incluye el no lavarlos o desinfectarlos correctamente. También mantener los alimentos a temperatura ambiente no se debe hacer, ya que las bacterias de los alimentos contaminados se multiplican más rápido a estas temperaturas. Obviamente el uso de agua contaminada con enterobacterias, no lavarse las manos después del contacto con las heces. Este es súper importante, pues, porque al no lavarse las manos pueden quedar los agentes infecciosos en las superficies, objetos, como ya hemos dicho, y se propaga más fácil la enfermedad. Otro factor, pues, es un sistema inadecuado de disposición de heces, como mal drenaje, por ejemplo, o no desechar correctamente los pañales de los bebés infectados. También la desnutrición hace más susceptible al huésped, al igual que haber padecido o tener sarampión o VIH. El sarampión, porque una de las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad, pues es la diarrea grave, y el VIH, pues por el inmunocompromiso que conlleva. Un nivel de educación bajo es factor de riesgo porque implica la falta de conocimiento sobre la prevención o identificar signos de alarma de la diarrea, etc. Y finalmente, una mala calidad de vivienda, ya que probablemente conlleve un mal saneamiento y acceso a servicios de salud limitados, en especial cuando hay complicaciones. Bueno, pues ahora vamos a pasar con la patogenia de la enfermedad con respecto a la diarrea de causa viral. El mecanismo que se sigue es el de invasión y replicación, y pues el agente representativo de esta patogenia es el rotavirus. Y bueno, pues el virus, como su nombre lo dice, va a invadir y se va a replicar, en este caso, en la mucosa del duodeno y en la parte alta del yeyuno. Pero, se va a adentrar en la mucosa, y lo que va a ocasionar es un acortamiento de las vellosidades intestinales, infiltrado inflamatorio de la lámina propia de la mucosa, y también transformación del epitelio de cilíndrico a cuboidal. Y pues todos estos cambios van a generar afecciones en los sistemas de absorción y de ósmosis del intestino delgado, y pues ya generando la diarrea. En el caso de la patogenia bacteriana, aquí la afección es inicialmente en el intestino delgado, pero se puede extender también al colon.
Aquí también podemos encontrar el mecanismo de invasión, y este es el caso de la Shigella Campylobacter, Yersinia enterocolítica, Salmonella y E. coli enteroinvasiva. Y pues prácticamente es lo que ya vimos, que la gente invade y se replica dentro de la mucosa y causa una inflamación, y en este caso a veces una ulceración, que causa pues las alteraciones en el epitelio. En el caso de las bacterias, además de la invasión, pues también tenemos otros diferentes mecanismos de patogenicidad, el más relevante siendo pues la enterotoxigenicidad, cuyo agente representativo pues es Vibrio cholerae y E. coli enterotoxigénica. Y bueno, este mecanismo implica también una replicación de las bacterias, pero en este caso sin la invasión de la mucosa. Y aquí las bacterias van a producir dos tipos de enterotoxinas, una termolábil y una termoestable. Y pues la termolábil va a generar un aumento del AMP cíclico, que va a inhibir la absorción de sodio y va a aumentar la secreción de cloruro, potasio y agua, generando así pues la diarrea secretora. Y en el caso de la termoestable, pues esta va a generar un aumento de GMP cíclico, que pues tendrá el mismo efecto. El tercer mecanismo que puede haber es el de adherencia, que es el de la E. coli enteroadherente, y esta se debe a que cuenta con pilis o fimbrias, que pues como vimos en el tema de bacterias, estas facilitan la adhesión de estas, y en este caso pues sería de la adhesión al intestino. Y finalmente tenemos a la citotoxicidad, que es característica de la E. coli enterohemorrágica, de la Shigella y de Clostridium difficile, que pues tienen la capacidad de producir citotoxinas que afectan a los enterocitos. Bueno, en el cuadro clínico pueden haber varias presentaciones de la diarrea. En este caso, pues obviamente el que nos interesa es el síndrome diarreico, pero también puede ser síndrome disentérico, que nos van a explicar en el siguiente tema, que se van a dar evacuaciones que se caracterizan por moco con sangre de poca materia fecal. Y también puede ser síndrome infeccioso, que se caracteriza por fiebre, anorexia, vómitos, y puede llegar a haber un ataque al estado general. Pero bueno, en el caso del síndrome diarreico tenemos que se va a presentar obviamente la diarrea, en la que puede haber moco, y esta normalmente se limita en un periodo de 2 a 7 días sin necesidad de algún tratamiento específico. Se puede asociar con cólicos también, a veces vómito, el cual pues desaparece pocas horas después de la hidratación, máximo en 48 horas. Y en algunas ocasiones también se puede presentar fiebre. Y pues en el cuadro clínico también se puede incluir el cuadro clínico de las complicaciones, en el caso de que hayan, pero esto lo veremos más adelante. A ver, un favorzote, Daniela, sí. Regrésese a la... Déjala aquí un ratito. A ver. Okay. Entonces, ahorita estamos viendo a las diarreas en dos partes, ¿no? Dependiendo del cuadro clínico abdominal que predomina, o más bien del tipo de las evacuaciones que predominen. Y como lo dice el tema y como lo dice el libro, pues está dividido en dos síndromes, que el punto principal en este caso es que los podamos identificar, porque la frecuencia de ciertas complicaciones y la modalidad de tratamiento que vayamos a dar de inicio, pues sí dependen de entrada de los síndromes que estamos diagnosticando. ¿Sí? Entonces ahí están los dos síndromes, cuya diferencia en realidad es el número de las evacuaciones y las características de las evacuaciones. En el caso del síndrome diarreico, propiamente dicho, ¿sí? Las evacuaciones son muchas, son abundantes, son líquidas, con escaso residuo, ¿sí? Y por esta manera de evacuar, pues la complicación más frecuente, que seguramente adelantito nos van a decir, es la deshidratación. Entonces lo que habría que evitar en este caso es esta complicación. Pero el otro punto relevante nos dice que cuando el síndrome es diarreico y no disentérico,
¿sí? Prácticamente hagamos lo que hagamos fuera del tratamiento sintomático de evitar las complicaciones, la evolución habitualmente hace la mejoría, ¿sí? Que dura entre 2 a 7 días si no ocurren complicaciones. Este es un punto muy importante porque entonces nos está marcando la pauta de lo que tendremos que hacer. En el caso del síndrome disenteriforme, ¿sí? Aunque puede ser muchísimas más evacuaciones que en el síndrome diarreico propiamente dicho, es prácticamente la cantidad de líquido que se pierde es poquito. Entonces, si bien también puede haber deshidratación, pues no es una complicación tan frecuente como en el otro síndrome. Y aquí aparecen otras complicaciones, pero además tiene otras implicaciones terapéuticas, ¿sí? Entonces, por eso es la relevancia de dividir el tema de diarreas en esos dos síndromes, ¿sí? Si me regresa al anterior, por favor. ¿Esa? ¿Dónde están las columnas? No, no fue esta, no. Miento. Póngala en la que está antes del cuadro clínico. ¿Dónde están los mecanismos? Ok. Allá. Ahora voy a preguntarle a alguien. Vamos a ver. Usted es la número uno de la lista. Le vamos a preguntar a Yusef. Yusef. Ahí tenemos cuatro formas en que los agentes infecciosos pueden dar diarrea. Señálame o dime dos agentes etiológicos que me pueden causar síndrome diarreico. Yusef. Pues creo que cualquiera de los que está ahí en donde dice invasión, ¿no? Ajá. Cualquiera de los que dicen invasión. Muy O bien. sea, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Salmonella. Perfecto. A ver, dejamos en stand-by la respuesta para preguntarle a Paula. Paula, ¿qué opinas? Misma pregunta. Creo que la principal es el cólera. ¿Qué causa síndrome qué? Diarreico. ¿Qué le puedes decir a Yusef entonces? Pues que las que mayormente causan síndrome diarreico son las de enterotoxigenicidad como el vibrio cólera. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Yusef, la columna que tú en la columna que tú señalaste, que es la 1, ¿sí? Si te das cuenta, nos tienen puesto el mecanismo fisiopatológico de invasión, ¿sí? Y allá abajito dice que la invasión, ¿sí?, causa inflamación y ulceración, o sea, causa un hueco, ¿sí? Y que habitualmente esas bacterias tienen su asiento en las partes más bajas del tubo digestivo. Entonces, en la columna 1 están los agentes etiológicos que causan síndrome disenteriforme. Ahí nos tienen puestas las bacterias Shigella, Campylobacter, Yersinia, Salmonella, Escherichia coli enteroinvasiva. Y ahí también podrían entrar algunos agentes parasitarios como son Amiba y Balantidium, que no los vemos ahorita, los vamos a ver adelante separados, pero ahí también irían en esa columna que causan invasión. Entonces, en la columna número 1 tenemos a los agentes infecciosos que causan invasión y por lo tanto el síndrome que presentan es el síndrome disenteriforme, ¿sí? Disentería. Y vamos a ver cuando veamos el tratamiento que en este caso, si bien la evolución como en las otras puede ser hacia la mejoría, hagamos lo que hagamos, aquí estamos autorizados a darles antibióticos, ¿sí?, para evitar las complicaciones. En todos los demás casos, donde están los agentes etiológicos de la 2, de la 3 y de la 4, ¿sí?, sobre todo de la 2 y de la 3, el síndrome que se presenta es un síndrome diarreico propiamente dicho. En la 4 mayormente es así.
pero hay excepciones como la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. ¿Sí? Pero digamos que 2, 3 y 4 nos causan síndrome diarreico. Esto es muy importante porque cuando enfocamos nuestra batería al diagnóstico microbiológico, lo que estamos esperando encontrar es algo de lo que está en cada una de las columnas. Entonces, aquí está la relevancia de dividir el síndrome en diarreico y disenteriforme, en pensar en el grupo de agentes etiológicos y en enfocar el tratamiento, además de todo el tratamiento sintomático, que es la parte más importante del tratamiento de la diarrea, pensar si se requiere o no se requiere un antibiótico. Porque si bien el antibiótico, en el caso de los que están en la columna 1, puede acortar la enfermedad y disminuir las complicaciones, ¿sí? Cuando damos antibióticos en los otros, puede ser no benéfico, inclusive prolongar la diarrea. Entonces es muy importante que pongamos el foco en el mecanismo y en las probables etiologías. Muy bien, sígale. Ok. Sí. Ok, pues prácticamente hay 3 tipos clínicos de diarrea. Tenemos la aguda aquosa, que es básicamente en la que se va a encontrar el síndrome diarreico, la diarrea con sangre, que es la que correspondería al síndrome disentérico, y la diarrea persistente, que puede ser una evolución de cualquiera de las dos anteriores. Pues con respecto a la diarrea aguda aquosa, es casi lo mismo que vimos en la descripción del síndrome diarreico, en la que hay una diarrea líquida sin sangre que puede tener moco y dura menos de 15 días, generalmente de 2 a 7, como vimos antes. Pueden haber vómitos, fiebre, hiporexia o disminución en el apetito. Y como comentaba el doctor, pues su complicación principal es la deshidratación, que también veremos más adelante. Y pues ya habíamos dicho que podía ser viral o bacteriana. Brevemente, pues con la diarrea con sangre, en la cual entra el síndrome disentérico, pues se caracteriza por sangre visible en las heces, con o sin el cuadro disentérico franco. Y, pues es lo que comentaba el doctor, que esta es causada por Shigella o las bacterias de mecanismo de invasión. Y finalmente, la diarrea persistente, como comentaba, es una evolución, ya sea de la forma aguda o de la diarrea con sangre, con la diferencia de que se va a prolongar por más de 15 días. Se caracteriza por una pérdida de peso y su fisiopatología se basa en que gracias a una desnutrición aguda, el epitelio intestinal tarda en regenerarse. Déjela, no la cambie. Okay. No la cambie. Mire, aquí estamos viendo una combinación de clasificaciones. Así lo dice el libro, efectivamente, así está en el libro, pero vale la pena que ubiquemos por qué nos lo pone el libro así, ¿no? En la parte de arriba estamos viendo la división de las diarreas conforme a su presentación, por las características de las evacuaciones, que nos orienta hacia la etiología y que nos orienta a qué complicaciones podemos tener. Punto muy importante. Pero en la parte de abajo ya estamos viendo una clasificación que no tiene mucho que ver con las características de las evacuaciones, sino que tiene que ver con el tiempo que dura. ¿Por qué lo pone el libro así? Porque hay otra que no vemos acá, mucho más complicada en diagnosticar, que es la diarrea crónica, ¿sí? Yo diría que allá a un ladito de la diarrea persistente, si se prolonga mucho más allá de 15 días, entonces ya dejamos de decirle persistente y le empezamos a decir diarrea crónica. Entonces, ¿por qué el libro nos pone dentro de una clasificación clínica por el aspecto de las evacuaciones, monta otra que es con el tiempo? Porque creo que vale la pena considerar que cuando la evolución va mucho más allá de 15 días, ¿sí? Lo que estamos viendo, entre comillas, es una posible complicación de la diarrea. Aquí ya la inflamación o la toxigenia o la citotoxicidad lo que ha ocasionado es un mecanismo de daño a la absorción del intestino, y eso, a pesar de que ya no esté el agente infeccioso ahí, pues eso empieza a propiciar que se prolongue la diarrea y lo vuelve un círculo vicioso como está ya. Entonces el tratamiento se vuelve más complicado y se vuelve diferente
conforme se vaya avanzando más la evolución de la enfermedad, aunque ya por ahí ya no haya ningún agente etiológico en la gran mayoría de los casos. Bueno, aquí en microbiología pues no tocamos el tema de diarrea crónica, porque la diarrea crónica, si bien en muchos de los casos puede haber iniciado como una infección, en otros puede obedecer a otro tipo de patologías inflamatorias y alérgicas y de deficiencia de absorción que no son tema de esta clase. Entonces, por eso no está aquí, pero un paciente con diarrea, conforme más se aleja de la forma aguda, pues se va haciendo más compleja su diagnóstico y más complejo su tratamiento. ¿Sí? Pero la piedra angular pues sigue siendo la misma, ¿no? El tratamiento sintomático, el evitar la desnutrición, ¿sí? Y el evitar la deshidratación. Sígale, Andrea. Daniela, yo tengo la fijación. Ya le voy a cambiar le voy a poner Daniela a Andrea. ¿No? Adelante. Ok, bueno, en las complicaciones hay 3 que son las principales. Está la deshidratación, la diarrea persistente y la desnutrición. La deshidratación es la más importante porque es la más frecuente y es la principal causa de mortalidad si no es diagnosticada ni tratada a tiempo. Se caracteriza por un desequilibrio hidroeléctrico, a veces un desequilibrio ácido básico debido a la pérdida de bicarbonato, por ejemplo en la deshidratación grave por diarrea secretora, en la que hay una acidosis con hipopotasemia. Esta complicación es más común en los menores de 1 año, en especial en los menores de 6 meses, y la gravedad depende de la cantidad de evacuaciones y vómito que hayan y el volumen de estas. Ok, ahora, ¿cómo identificamos a un paciente deshidratado y cuál es su cuadro clínico? Pues en esta tabla, que es la que está en el Kumate, se resumen claramente pues, todos los síntomas o signos que puede presentar en el paciente. Por ejemplo, en un paciente pues bien hidratado, su estado general pues es de alerta, llora con lágrimas, sus ojos están húmedos, al igual que su boca y su lengua, y su respiración y la cantidad de sed, la elasticidad de su piel, su pulso, el llenado capilar y su fontanela, en el caso de pues, los lactantes, todos se encuentran en estado normal. En el caso del paciente deshidratado, este presenta 2 o más signos de los siguientes, como que se encuentra inquieto o irritable, sus ojos se ven hundidos y pues llora sin lágrimas. Tiene la boca y la lengua secas y su respiración va a estar rápida y también su sed va a estar aumentada. En el caso de la elasticidad de la piel, pues va a presentar el signo de lienzo húmedo, que es cuando se hace el pliegue en la piel y se deshace lentamente. Su pulso va a estar rápido, el llenado capilar tarda de 3 a 5 segundos, cuando normalmente es de 2 o menos, y la fontanela se va a encontrar hundida. Y pues en los casos de deshidratación grave, esta puede culminar en choque hipovolémico, que se caracteriza por inconsciencia o hipotonicidad, donde pues los músculos van a perder su tono, los ojos se encuentran muy hundidos, la boca y la lengua van a estar muy secas, la respiración es rápida y profunda y no puede beber, y el signo de lienzo húmedo pues va a tardar más en regresar la piel a la normalidad. El pulso se va a encontrar débil o ausente, el llenado capilar tarda más de 5 segundos y la fontanela se va a encontrar muy hundida. Y pues bueno, es súper importante saber identificar todos estos signos y síntomas para diagnosticar el estado de hidratación del paciente, porque dependiendo de qué tan hidratado o deshidratado se encuentre, pues el plan de tratamiento que se le va a dar, el A, el B o el C, que explicaré ya más adelante en qué consiste cada uno. Pero bueno, continuamos con las demás complicaciones. Otra de ellas... A ver, perdón, estoy hablando solito. Regrésese a la diapositiva anterior, por favor. A ver, vamos a ver. Aquí es muy importante que ubiquemos
este, algunas cosas porque son relevantes para poner el punto de la hidratación. Sí vieron que les puse ya la tarea, ¿verdad? Voy a conversar con usted ahorita mientras, Daniela. ¿Sí vio que ya puse la tarea? Vi que subí los videos, pero no vi dónde se encontraba la tarea en sí, o sea, lo Bueno. que tenemos que hacer. Bueno, en Wadi Virtual está lo que tienen que hacer, es ver los videos y hacer una síntesis de lo más importante, no más de una cuartilla por cada video. Van a ver en esos videos, el primer video, bueno, uno de los videos, pues es un complemento de lo que usted ya muy bien nos dijo, que es la fisiopatología del cólera, que es el prototipo de la diarrea toxigénica. Pero el otro video es un video que nos habla de deshidratación y del manejo de la deshidratación. Y ahí van a ver algunas cosas un poquito diferentes, que era lo que a mí me enseñaron ahí en la época de las cavernas, cuando no había todo este boom que cambió por completo el tratamiento de la diarrea, que es el uso de la hidratación oral. Eso ha venido a modificar mucho el pronóstico de la diarrea, porque es una cosa muy fácil que se puede hacer, que se hace en casa y con un cierto mínimo de educación, de preparación a los papás, pues lo hacen bien, ¿no? Y eso ha cambiado muchas cosas. Pero en mi época la clasificación de la diarrea no era tan fácil, de la deshidratación no era tan fácil como está aquí. Nosotros clasificábamos la deshidratación, que todavía se hace, ¿no? En los libros todavía aparece por allá. Cuando ustedes vean pediatría y vean diarreas en pediatría, Doctor, creo que se apagó su micrófono. ay, sí se apagó. ¿Hasta dónde me oyeron? Pensé que se me fue el internet. ¿Hasta dónde me oyeron? Bueno, les comentaba que en mi época clasificábamos la deshidratación de una forma un poquito diferente y con base a la estimación del porcentaje de peso perdido. Y la clave era 5%, 10% y más del 10%. Y cuando ya se acercaba al 15%, pues ya el paciente estaba en choque. Y es una manera de estimar porque eso te permite hacer un cálculo, sobre todo si le vas a dar una hidratación intravenosa, de cuánto es lo que le tienes que reponer más cuánto tienes que estimar de lo que está perdiendo. Es todo un arte. Es todo un arte, es calcular y darle el tratamiento. Cosa que se ha facilitado ahorita. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean ese video, van a ver esta otra manera de clasificar, que es un poquito complicada, que se necesita de cierto grado de entrenamiento, de cierta experiencia. ¿Sí? Pero aquí nos la pone muy fácil esta clasificación, que partió de una iniciativa de la OMS. Y yo quiero preguntarle, por ejemplo, a Milton. Bueno, antes de preguntarle a Milton, pero Milton va a hacer la pregunta para ti. Es muy importante que ubiquemos al paciente que no está deshidratado y al que sí está deshidratado. Eso es lo primero que tenemos que decir. ¿Quién no está y quién sí está? ¿Sí? Del que no está, pues sería plan A, lo vamos a oír. Del que sí está, sería plan B o plan C. Ya nos dijeron que cuando hay por lo menos dos signos de deshidratación, sí está deshidratado. Entonces aquí el segundo punto es, si tiene dos signos de deshidratación, tenemos que diferenciar entre el que está deshidratado sin choque y el que está deshidratado con choque, porque ahí es donde cambia el asunto. Entonces, primero, decidir si el paciente está o no deshidratado. Si tiene dos signos de deshidratación por lo menos, entonces decimos si está deshidratado. Y la siguiente pregunta, ¿tiene o no tiene choque? Y ni siquiera tenemos que revisar toda la tabla con que nos acordemos de alguna cosa. Entonces, para Milton, ¿me escuchas? Buen día, doctor, sí. Buen día. A ver, Milton, ¿cuáles serían los datos más, si tú fueras el doctor y te llevan un paciente que dices que está bien hidratado,
y tú quieres evitar que el paciente te llegue chocado, ¿qué le dirías que cuide a la mamá? ¿Y cuáles son los dos primeros datos que le diría que esté pendiente? Porque si los presenta son los primeros datos que se presentarían en la deshidratación. Antes de que veamos un cuadro clínico florido de deshidratación, vemos dos cosas, observamos dos cosas que puede presentar el bebé. ¿Cuáles serían los dos primeros datos? Y acuérdense nada más de la fisiología. ¿Sí? Ok, bueno, empezando a lo más básico, tal vez sería el llanto o la irritabilidad del bebé. Fíjate que no, Milton, no, fíjate que no. Sí, porque cuando ya está llorando y está irritable, ya perdió más, mucho más. Ah, lo primero. ¿Cuál es el primer mecanismo del cuerpo cuando empieza a perder líquidos y no los reponemos? La diuresis disminuye. Exactamente. Ese es el primer mecanismo de defensa. Pues, ¿qué le tenemos que decir a la mamá? Si veamos que se empieza a prolongar sus micciones, hay que empezar a sospechar que está perdiendo líquidos y no los está reponiendo. Sí, entonces, se alejan las micciones. ¿Y qué le pasa a la micción? Disminuye en frecuencia y en cantidad. En cantidad. ¿Y qué pasa con el color? Se oscurece, tipo ámbar, tal vez. El pañal queda manchado como con refresco de naranja. Entonces ahí tenemos el primer mecanismo de defensa del cuerpo que nos está alertando de que ya empezaron a faltar los líquidos. Disminuye la frecuencia y la cantidad de las micciones y aumenta, se concentra la orina. Eso es algo que le tenemos que decir a la mamá. Y antes de que veamos cualquier otro signo de deshidratación, empezamos a... Esto es lo que aparece. ¿Y cuál sería el siguiente dato? Que sería de compensación también. Los adultos por eso no nos deshidratamos, porque podemos compensar perfectamente bien. O nos deshidratamos menos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando disminuye la frecuencia de las micciones? ¿Sí? Se concentra la orina. ¿Qué otra cosa nos pasa? Ah, bueno, en este caso lo compensamos con el mecanismo de la sed. Exactamente. Pero el bebé pues no puede tomar agua por sí solo. No, pero sí empezamos a ver que empieza a tener saliva espesa. ¿Sí? Entonces, o le pones cualquier cosa en la boca y se empieza a relamer. Entonces ahí tenemos los dos primeros datos, que antes de que veamos que se seque la piel, que se hundan los ojos, que aumente la frecuencia cardíaca, que baje la tensión arterial, pues esto es lo que tendríamos que decirle a la mamá. ¿Sí? Cuando usted vea que esté pasando esto y vea que no se compensa, tráigamelo. Porque si no se lo decimos, nos va a ir con más de dos datos o inclusive con datos de choque. Entonces es muy importante que nosotros ubiquemos que la aparición de mecanismos de defensa de la deshidratación son los primeros dos datos clínicos que tendríamos que buscar. Y a veces son los que se nos pasan. Muy bien, Milton. Entonces vamos a preguntarle entonces a Gloria. Gloria, ¿qué datos? Ya vimos que en la columna número 2 tenemos muchos signos y síntomas. Solo necesitamos dos para decir que está deshidratado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya, con que sepamos todos y encontremos dos, ya decimos está deshidratado. Ahora lo que nos falta decir es si está chocado o no. ¿Qué datos aparecen en el choque? Gloria. Cuando ya está, cuando está chocado, doctor, Sí. pues ya puede estar inconsciente. Sí. Pero antes de que esté inconsciente, está bien. Puede estar inconsciente o puede estar irritable o puede estar soporoso, cualquiera de las dos cosas. Pero esos datos pues ya son datos que aparecen un poquito tarde en el choque, ¿no? Pero está bien, eso es correcto. ¿Cuáles serían los datos tempranos de que se está chocando? Que tiene que ver igual con mecanismos de compensación.
Ahí están abajo. Gloria, ahí están abajito de la tabla, mírenle. Son los últimos que están abajito de la tabla. El llenado capilar, ¿se refiere, doctor? Exactamente, el llenado capilar. Sí, si está deshidratado y tiene un llenado capilar de más de 5 segundos, está chocado. ¿Sí? Si está deshidratado y tiene un pulso filiforme, está chocado. Si está deshidratado y está hipotenso, está chocado. Y puede tener o no todo lo demás. Entonces es muy importante que ubiquen que deshidratación más cualquiera de esos datos que están allá abajo, el paciente está en una deshidratación de tercer grado, o sea, deshidratado con choque. Y entonces es plan C de tratamiento. Entonces aquí, como ustedes ven, ya les estoy mostrando que ni siquiera tenemos que aprender bien toda la tabla, con que sepamos algunos puntos claves, con eso ya ubicamos al paciente en qué punto de la deshidratación está y cuáles son las acciones que debemos seguir, que es lo que nos van a decir ahorita por Daniela. Adelante, Daniela. Ok. Pues bueno, vamos a continuar con las otras complicaciones. Otra de ellas es la diarrea persistente, que como ya habíamos dicho, pues puede iniciar como una diarrea aguda, acuosa, o la diarrea con sangre, pero en este caso se va a prolongar pues más de 15 días. Hemos visto la pérdida de peso, que la fisiología es porque hay un retardo en la regeneración del epitelio causado por una desnutrición aguda, y por eso el tratamiento principal de esta complicación sería de tipo dietético. Y al igual que la deshidratación, pues es más común en menores de 1 año, en especial en los menores de 6 meses. La desnutrición es otra complicación que puede existir en la enfermedad diarreica. Se caracteriza por una pérdida de peso y una falla de Medro, que la falla de Medro es la incapacidad para tener una velocidad de crecimiento normal en los niños, y pues estas se deben a una disminución en la ingesta y en la absorción de nutrientes, y también al incremento de los requerimientos nutricios. Es un factor asociado a la cronicidad porque, como acabo de decir, pues es una causa de diarrea persistente. Y la desnutrición también se asocia al fracaso del tratamiento, por lo mismo de que hay un retardo en la regeneración del epitelio intestinal. Muy bien, no le cambie. Voy a ponerles un ejemplo de una condición que causa diarrea persistente en los virus. En los niños menores de 5 años, más aún en los menores de 2 años, como bien ya nos dijeron al principio, la causa más frecuente de la diarrea infecciosa aguda es viral. Sí, y en los niños, sobre todo en los niños menores de 2 años, y más aún en los menores de 1 año, pues en los lactantes, ¿sí? Todavía la leche sigue siendo una de las bases en la alimentación. Pues bien, una de las causas de diarrea persistente en las infecciones virales, como bien nos dijeron, lo que causa es un epitelio, es un aplanamiento del epitelio, un aplanamiento y una transformación del epitelio intestinal, duodeno y yeyuno, y en algunos casos hasta parte del ilio. Pues en el borde del cepillo del intestino, pues hay enzimas que utiliza el intestino para desdoblar los azúcares y poder absorberlos. ¿Sí? Entonces, si el epitelio intestinal se aplana y se transforma de cilíndrico a cuboide, pues también hay un sufrimiento en la producción de enzimas de las disacaridasas. ¿Sí? Entonces, los disacáridos ya no pueden ser desdoblados a monosacáridos, y los monosacáridos ya no pueden ser absorbidos como tal, sobre todo la lactosa, ¿sí? Y entonces eso no solo no se absorbe, sino funciona como un laxante, porque al no absorberse, al no desdoblarse y no poderse absorber, pues por ósmosis jalan líquidos al interior del intestino, entonces se prolonga la diarrea porque el intestino ya no tiene capacidad de desdoblarlos, ¿sí? Y al no desdoblarlos, pues funcionan como laxantes y aparentemente empeora la diarrea. Entonces, una de las causas
muy comunes de la diarrea persistente en virus es la intolerancia a las disacaridasas. Y la primera disacaridasa que se afecta es la lactasa, ¿sí? Y entonces empezamos a ver que cuando el niño toma leche, abruptamente tiene recrudecimiento de su cuadro diarreico, le empieza a sonar el intestino, se pone más panzón y empieza a tener vómitos y evacuaciones. Entonces son datos de intolerancia a la lactosa que se relacionan con la ingesta. ¿Y cómo le hacemos una prueba? Bueno, hay manera desde el punto del laboratorio de ver si no tiene intolerancia a la lactosa, pero también hay una prueba terapéutica. Le suspendemos leche temporalmente la leche con lactosa, se la cambiamos por un deslactosado o un sustituto de la leche y con eso disminuye la diarrea. Entonces, este es un ejemplo. Y ya cuando la diarrea se prolonga mucho más, cuando el intestino se aplana mucho más, pues ya no son solo las disacaridasas las que se ven afectadas, sino que se daña todo el mecanismo de absorción y entonces se vuelve un círculo vicioso que de repente es muy difícil de tratar, ¿sí? Porque hay un círculo entre diarrea y desnutrición, y la desnutrición, falta de regeneración, y se vuelve un verdadero problema el tratamiento de una diarrea prolongada, ¿no? Que a veces acaba en nutriciones enterales especiales o en nutriciones parenterales. Adelante, Daniela. Sí. Bueno, existen también otras complicaciones de la diarrea, aunque estas son mucho menos frecuentes que las anteriores. De hecho, ocupan menos del 10% de todas las complicaciones. Una de ellas, pues, es la sepsis, que se caracteriza por una fiebre intensa o hipotermia, y puede haber un ataque al estado general con alteraciones hemodinámicas o hematológicas. Y en caso de que exista esta complicación, es más frecuente en lactantes o en los pacientes con inmunocompromiso, y pues se puede diagnosticar mediante hemocultivos. Otra complicación es la insuficiencia renal, en la cual puede ser de causa funcional o orgánica. En el caso de la orgánica, mayormente es por una deshidratación grave debido a una necrosis tubular. El diagnóstico en este caso sería mediante volumen urinario, examen de orina y la determinación sérica de la urea y la creatinina. También puede haber ileo paralítico, que es la incapacidad de los intestinos de contraerse normalmente. Se presenta con una distensión abdominal y puede haber o no disminución de los ruidos peristálticos. Y comúnmente es debido a una hipopotasemia en el caso de los desnutridos. El diagnóstico en este caso sería por una radiografía de abdomen. Ahorita me voy a regresar yo allá para hablar un poquito más del diagnóstico y poner puntos sobre los nombres y sobre algo que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, porque el tratamiento sería diferente entre un ilio, si la causa del ilio es diferente. Y ahorita me voy a regresar yo allá, cuando termine Daniela y yo terco con Andrea, ¿sí? de hablar de las complicaciones. Adelante. Ok. Bueno, otra que puede haber es la neumatosis intestinal, que ocurre cuando hay presencia de gas en las capas de la pared intestinal debido a un daño en la mucosa. Si se da, suele darse en casos de diarrea persistente a causa de desnutrición y se diagnostica también con una radiografía simple de abdomen. Y pues, por lo que entiendo, estas son las bandas características que indicarían la presencia de gas. No, fíjese que no, ahí no lo podemos ver, está muy chica la radiografía. Pero lo que estamos viendo allá en la neumatosis, lo que vemos así en el panorámico, ¿sí? Es el gas que está distribuido en todo el intestino. Pero esta también puede ser una imagen de ilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la diarrea aparentemente cesa porque el intestino se deja de mover, ¿no? El gas se empieza a acumular y se distiende el abdomen. Pero esa no es la imagen de la neumatosis. No la podemos ver, pero por ejemplo, ustedes están viendo que hay unos circulitos donde lo negro es el gas y lo blanco, así como si estuviésemos viendo un tubo, es la pared del intestino. Pues la imagen de la neumatosis es una imagen que se llama en doble riel.
Eso quiere decir que dentro de la cosa blanca que circunda el aire, debe haber un hilito negro. Ese hilito negro, pues es el aire que está dentro de la pared del intestino. Entonces separa la pared del intestino en dos partes blancas. Entonces ese hilito negro es la imagen en doble riel. Aquí no la podemos ver porque es una radiografía muy chiquita, ¿no? Seguramente si la granan y ahí hay una imagen de neumatosis la podríamos ver. Pero lo que estamos viendo gruesamente es una imagen que podría representarnos un hilio, ¿sí? Pero la de doble riel es el aire está dentro de la pared del intestino. ¿Sí? Ahí en esa cosa que rodea el intestino, en la pared del tubo, ahí tendría que tener el aire. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, finalmente pueden existir también complicaciones que ameriten cirugía. Estas son el infarto o la perforación intestinal. Y cuando ocurren es porque hay un daño extenso y también hay compromiso vascular. En el cuadro clínico de estos casos se observa obstrucción intestinal, peritonitis con evacuaciones sanguinolentas, melena, que son las heces negras, entre otros. Y el diagnóstico también es con la radiografía simple de abdomen, y aquí se deben de observar asas centinelas, que son estas dilataciones del intestino, en caso del infarto intestinal, por ejemplo. A ver, entonces vamos a regresarnos un poquito. Voy a partir de 2 puntos. En la columna donde dice hilio paralítico, yo siempre digo, que a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Pero me gusta decirlo. Donde dice hilio paralítico y luego donde dice, a ver, oclusión intestinal. Ahí donde dice cuadro clínico, oclusión intestinal. Bueno, decir hilio se refiere al término de que intestino inmóvil. A eso se refiere hilio, intestino inmóvil. O sea, decir hilio paralítico es decir inmóvil. Creo que lo relevante que debe quedar acá es que el hilio puede ser metabólico o puede ser mecánico. Eso nos da una idea más clara de lo que está ocasionando la falta de movimiento o la falta aparente de movimiento del intestino, ¿sí? Metabólico o mecánico. En el caso de ahí donde dice hilio paralítico y nos dice que la causa más frecuente de que el intestino no se mueva es la hipopotasemia, sería un hilio metabólico. ¿Por qué? Porque no hay nada que obstruya el tránsito del intestino. Está libre, pero no se mueve porque hay un problema metabólico que habitualmente es hipopotasemia, en el caso de la diarrea. ¿Sí? ¿Cómo lo diagnosticamos? Lo primero que vemos cuando alguien va a tener un hilio metabólico, ¿sí? Pues primero probablemente lo veamos deshidratado, ¿no? Y podamos recabar el antecedente que lo hidrataron con soluciones no electrolíticas. Le dieron atole, o le dieron leche, o le dieron agua simple. Eso es lo primero que recabamos, ¿no? La hidrataron o lo malhidrataron con soluciones no electrolíticas, ¿sí? Y lo segundo que vemos es que después de tener mucha diarrea, de repente pues, cesa la diarrea, ¿sí? Aparentemente mejoró. Pero con esa mejoría, o sea, con esa disminución de las evacuaciones, el abdomen empieza a crecer, se empieza a inflar como globo. Entonces lo vemos panzón, sin diarrea. La diarrea solo es por escurrimiento. Cuando lo percutimos parece un tambor porque se está llenando de gas. Y cuando lo auscultamos, pues o oímos muy poquito ruido peristáltico o no oímos nada, o solo oímos el borborismo que hace el líquido cuando está metido dentro de aire. Tenemos un borborismo, ¿no? Esos son los datos de hilio. En la radiografía podríamos ver una radiografía como la que está abajo y a la izquierda, a lo mejor no tan aparatosa, pero esa es una radiografía que podría ser compatible con hilio, ¿sí? Mucho gas en todo el intestino. ¿Y cuál sería el tratamiento? Pues hidratar al paciente y reponer la pérdida de potasio. Un paciente con hilio metabólico se puede complicar. ¿Qué complicaciones le pueden dar? Es el aumento de la presión dentro del intestino, que es una manguera, ¿sí?
lo primero que causa es disminución de la irrigación sanguínea. Y esa disminución de la irrigación sanguínea puede llevar a una isquemia intestinal, a un infarto intestinal y a una perforación intestinal, que ya vendría acompañándose de otros datos clínicos y radiológicos, ¿sí? Pero un ilio metabólico o un ilio mecánico me pueden llevar a isquemia, infarto y perforación, sepsis y muerte. Entonces, por eso es muy importante identificarlo con oportunidad. A veces nos quedamos tranquilos porque cuando cesa la diarrea, pues nosotros decimos, pues ya mejoró. A veces nosotros mismos hacemos cosas para que el intestino deje de moverse. Les damos antidiarreicos a los niños y eso es veneno para ellos. Entonces ya les causamos un ilio que es tóxico, que es farmacológico. Pero al final del día el cuadro clínico es muy similar porque no hay obstrucción. Bien, entonces luego nos vamos al ilio mecánico. El ilio mecánico en realidad inicialmente pues no es un ilio. El ilio mecánico se refiere a que algo está obstruyendo el paso de la materia fecal, ¿sí? Y ese algo en un paciente que tiene diarrea, pues solo pueden ser una que otra cosa, ¿no? ¿Por qué un niño con diarrea podría tener alguna obstrucción mecánica si antes no la tenía? Pues eso mecánico que puede tener es que el intestino se tuerce como se tuerce una manguera y esa torcedura se llama un vólvulo. Se mueve tanto el intestino que de repente se aloca y no sabe cómo moverse y se tuerce. Y al igual que como torcemos una manguera, al torcer una manguera, arriba de la torsión se empieza a dilatar y abajo de la torsión pues deja de haber aire. ¿Por qué? Porque ya no le llega a lo que está arriba. Entonces, al final, algunas cosas pueden parecer iguales, pero no todas lo son iguales y el tratamiento es diferente, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienen su ilio mecánico, al principio el intestino no está paralizado, está luchando contra esa obstrucción y esa lucha contra esa obstrucción da mucho dolor, da aumento de los ruidos peristálticos, ¿sí? El paciente está muy irritable, cuando le pones el estetoscopio parece que hay una lucha allá. Y cuando se cansa el intestino, entonces vemos que disminuye el ruido. Pero nunca es un silencio como lo tenemos en el ilio metabólico. Entonces, en una placa con un ilio mecánico vemos una imagen donde arriba de la obstrucción está muy dilatado y abajo de la obstrucción prácticamente no hay gas. Y la dilatación en el ilio mecánico por encima de la obstrucción es mucho mayor que en el ilio metabólico porque ahí se sigue moviendo el intestino y quiere de alguna manera romper esa torcedura que tiene el intestino. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que en el ilio metabólico los ruidos peristálticos están disminuidos o ausentes y en el ilio mecánico están aumentados. En el ilio metabólico la distribución del gas es parejita y en el ilio mecánico no. ¿Sí? Por arriba de la obstrucción hay mucho gas y por abajo prácticamente no hay nada. Y el tratamiento en el ilio mecánico es diferente. Hay que destorcer el intestino, el tratamiento es quirúrgico. Porque si no se destuerce, sí o sí se va a romper, sí o sí se va a infartar y sí o sí va a tener la siguiente complicación si se rompe, que es la peritonitis, que ya presenta otro tipo de datos clínicos. ¿Sí? Y en el caso ya de las complicaciones quirúrgicas, por ejemplo el infarto intestinal, ¿sí? Ya bien Daniela nos dijo que uno sospecha que hay un infarto intestinal cuando antes tuvo ilio metabólico o lo tuvo mecánico y vemos un asa centinela. ¿Qué es un asa centinela? Es un asa más dilatada que los demás, es como un chorizo hinchado que ya no se mueve, por eso no se mueve porque ya está la vascularidad afectada y se ve como un chorizo inmóvil y dilatado y eso ya es una sospecha de un infarto intestinal. Y cuando pensamos en perforación, pues cuando se perfora ese gas que está dentro de los intestinos se va a la cavidad y que vemos aire libre en el abdomen. ¿Cómo sabemos si el aire está libre en el abdomen? Porque si cambiamos de posición al paciente, el aire se va moviendo. El aire siempre se va hacia arriba. Y si sentamos a un paciente y le tomamos una placa, el aire se va arriba y se va por delante del hígado o por encima, entre el hígado y el hemidiafragma.
Y también vemos burbujas de aire que no tienen forma de intestino, no tienen esas formas de tubito o de choricito, ¿sí? Y que se van moviendo con la posición de la radiografía. Es todo un arte diagnosticar las complicaciones, hay que tener experiencia, pero vale la pena que un infarto y una perforación solo ocurren cuando ya hubo algo antes que nos hace que el asa haya sufrido en su vascularidad, que habitualmente es un hilio, ¿sí? Ok. Adelante, Daniela. Ok, con respecto al diagnóstico, primero lo que se debe diagnosticar en sí, pues es la enfermedad diarreica. Ya habíamos dicho que la diarrea se definía como más de 3 evacuaciones en 24 horas de consistencia líquida o semilíquida. En el caso de los recién nacidos es algo diferente. En los que están recibiendo lactancia, la diarrea se diagnostica cuando hay un incremento de las evacuaciones, que normalmente son 10 o menos, y si existe un incremento en la cantidad de líquido en ellas también. Entonces una vez que ya diagnosticamos pues, la enfermedad diarreica, lo primero y más importante que se debe evaluar es el estado de hidratación del paciente. Y no solo para poder indicar el plan de tratamiento A, B o C, pero también porque es la complicación más frecuente y la que más mortalidad produce, entonces pues es la que hay que corregir primordialmente. Y pues el diagnóstico de esta se basa en los datos clínicos que ya hemos visto anteriormente. Lo siguiente por hacer es identificar si hay otros signos de alarma, como podrían ser la fiebre intensa o las distermias, que podría indicar sepsis, por ejemplo, la distensión abdominal progresiva, que podría indicar como un hilio paralítico, las evacuaciones con sangre, que podrían indicar un síndrome disentérico, signos de desnutrición grave y diarrea. Y una vez que se identifican estos, pues esto nos sirve para pedir los estudios correspondientes de las complicaciones. Finalmente, se deben de evaluar las condiciones socioeconómicas, el nivel educativo y los conceptos de diarrea y deshidratación del paciente y de su familia y el acceso que tengan a los servicios de salud. Esto con el fin de normar los cuidados del paciente y pues asegurarse de que sepan identificar los datos de alarma. Pues prácticamente para el diagnóstico de la diarrea no se requiere ningún tipo de examen de laboratorio, excepto en ciertos casos. Por ejemplo, la sospecha de cólera, la diarrea con sangre persistente, complicaciones infecciosas extraintestinales, brotes epidémicos, la diarrea que es adquirida en los hospitales, infección grave con pérdida de peso y también en sospecha de colitis pseudomembranosa o síndrome urémico hemolítico. Y pues en estos casos lo que se pediría sería un coprocultivo y un examen microscópico de moco fecal. El coprocultivo con el fin de identificar las bacterias enteropatógenas y el examen de microscópico de moco fecal para identificar si hay leucocitos polimorfonucleares, aunque la desventaja de este es que no se puede realizar en heces fecales totalmente líquidas. Otro caso en el que se requeriría estudios de laboratorio a fuerzas, pues es en la deshidratación grave o a los pacientes a los que se les dará terapia intravenosa. Y en esos casos se va a pedir una biometría hemática completa, se va a evaluar el estado ácido-base y se va a evaluar también la glucosa, los electrolitos, la creatinina y el BON, que es el nitrógeno ureico en sangre. No, regrésela tantito. A ver, entonces, muy bien, aquí vamos a especificar un poquito. Todo lo que tiene a la izquierda dice no requiere exámenes de laboratorio. Se refiere básicamente al coprocultivo, ¿sí? No se requiere un coprocultivo a menos que tenga las condiciones que están en el lado izquierdo. Una condición que no está ya, por ejemplo, es cuando la diarrea se empieza a prolongar. Esa es una indicación de tomarle un coprocultivo. O en diarrea crónica, también es una indicación de tomarle un coprocultivo, ¿sí?
¿Por qué no un coprocultivo? Porque al principio nos dijeron que la diarrea aguda sí evoluciona hacia ¿qué? Habitualmente hacia la curación. Y que en términos generales en 7 días, casi hagamos lo que hagamos, el paciente ya curó. El resultado del cultivo habitualmente lo vamos teniendo por ahí entre 5 y 7 días. Entonces es impráctico para que de momento hagamos un cambio en el tratamiento, tomarlo un coprocultivo, a menos que tengan esas cosas que implican hacer otras acciones con el paciente y con los contactos. Lo que sí podríamos pedir, y lo vamos a profundizar un poquito más cuando veamos el síndrome disentérico, es que la citología del moco fecal, ¿sí?, nos ayuda mucho a diferenciar entre enteroinvasión y no enteroinvasión, y en algunos casos nos puede inclusive dar la pauta de la etiología, como sería en el caso de la amibiasis y balantidiasis. Pero como aquí no estamos viendo el síndrome disentérico, por eso nos dice que en ciertas condiciones pidamos la citología del moco fecal. Pero en el síndrome diarreico propiamente dicho, pues no hay moco, es prácticamente puro líquido, ¿no? Entonces es impráctico pedirle una citología de moco fecal porque no lo hay, ¿no? Por eso nos dice, pues no se los pidas a menos de. Y los otros datos de laboratorio, pues depende de si tiene o no complicaciones, de si está prolongada o no está prolongada, de si está deshidratado o no lo está, de si tiene sospecha de hilio metabólico o mecánico o de neumatosis intestinal o de sepsis o de perforación. Entonces es muy importante que ubiquemos el escenario del paciente, porque inclusive tendríamos que decidir dónde le vamos a dar tratamiento. Si en su casa, si en urgencias o adentro del hospital. Y todo eso lo hacemos rápidamente con una visión del paciente muy general y uno lo aprende a hacer de manera automática. Se vuelve así casi inconsciente cuando uno tiene al paciente. ¿Sí? Pero eso solo lo hace el entrenamiento. Entonces, aquí esto es lo importante porque prácticamente sin nada de esto podemos decidir el mejor tratamiento para el paciente. Adelante. Ok. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar del tratamiento, pero antes de ver los planes específicos, pues hay ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta. Primero, pues se tiene que evaluar correctamente al paciente, lo que implica acertar en la identificación de los datos clínicos del paciente deshidratado y también pues identificar otros signos de alarma de las posibles complicaciones. Lo segundo es que una vez identificado el estado de hidratación, se debe elegir correctamente el plan de tratamiento y también verificar que se administre de forma correcta. El tercer punto es no interrumpir la alimentación habitual, ya que se busca evitar la complicación de la desnutrición. Y tampoco se deben de utilizar antibióticos regularmente. Estos únicamente son para casos de disentería, inmunocompromiso o cólera. Y finalmente es importante educar en caso de que el paciente y su familia pues no estén informados sobre cómo identificar los signos de alarma de deshidratación, por ejemplo, u otra información relevante en la enfermedad. Bueno, ahora sí, con respecto a los planes de tratamiento para la hidratación, el plan A es el que se indica cuando el paciente está hidratado y su objetivo es para prevenir un caso de deshidratación. El plan consiste en aumentar líquidos. El combate mencionaba que podrían ser agua, aguas naturales, atoles, sopitas, calditos, y etcétera. Y también ofrecer suero de rehidratación oral. Este puede ser cualquier suero de hidratación siempre y cuando cumpla con las recomendaciones electrolíticas que indica la OMS, que son estas. Y, por ejemplo, en el combate se mencionaba únicamente el Vida Suero Oral, que son estos sobrecitos que se diluyen en agua hirviendo y pues se administran a libre demanda por sorbitos. Pero la GPC también mencionaba otros como el Pedialite, Seralite, entre otros. Y también estos se administran a libre demanda y en sorbitos. Y lo que sí de plano se deben de evitar son los refrescos, las bebidas deportivas y las bebidas energizantes, ya que la cantidad de azúcar que tienen pues pueden empeorar la diarrea. Y si no hay nada de eso, ¿cómo le decimos a la mamá que lo prepare?
¿Cómo que si no hay nada de eso? Pues sí, a lo mejor, pues sí, si no estamos en un lugar alejado, donde no hay farmacia, no hay sobres de electrolitos orales, ¿cómo le decimos a los papás que preparen su suero oral? ¿O los mandamos a Mérida a comprarlo? No. ¿Cómo le hacemos entonces? Uy, no sé específicamente, pero igual me imagino Ahí está que ahí arriba, ahí lo puso ahí arriba. lo de aumentar líquidos. No, aquí, ahí está, ahí estoy apuntando con mi dedo. Abajo de tratamiento, a la izquierda de la fotografía que está a la derecha, dice cómo debe preparar un suero. Ah, ok. ¿Qué le haría entonces? ¿Qué le diría? Ahí está, dígamelo. O sea, agregar estas cosas. Que haga eso, pero ¿cómo se lo dice a ella? Porque si usted le da esa receta, pues no la va a entender. Excepto de 1 litro de agua. 1 litro de agua de pozo, ¿le diríamos? No, 1 litro de agua, ¿qué? pues purificada. Purificada o hervida, potable, hervida, porque si no lo vamos a fregar. 1 litro de agua. Y si no tiene cómo medirlo, le decimos que agarre una botella de Coca-Cola de 600 y que le ponga 2 botellas casi llenas, ¿no? Pero más o menos. Le tenemos que orientar, ¿no? 1 litro de agua, si no tiene purificada, 1 litro de agua hervida. Que esté y que ya no esté hirviendo, que esté al tiempo. ¿Qué más le va a poner esa agua? Pues sal, ¿Cuánto? 2.6 gramos. Ah, pero eso tiene como pesarlo. ¿Cómo le decimos? Pues en cucharaditas, no sé cuánto sea A esto. ver, una cuchara, ahí está el chiste. Tienen que saberlo porque ustedes son los doctores. Fíjense, de sal, ¿cuánto tiene de sal? Tiene 2.6 más 2.9. ¿Ya lo vieron? Tiene cloruro de sodio 2.6 y citrato de sodio 2.9. O sea, tiene 5.5 gramos de sal. Una cucharada copeteada de sal tiene 5 gramos. Entonces, ¿cuánto de sal le vamos a poner? A 1 litro de agua, una cucharada copeteada de sal. Claro, no está precisa la medición, pero de eso nada le va a servir. ¿Y cuánto le vamos a poner de azúcar? 13.5 gramos. ¿Cuántas cucharadas? Como 2 Com- copeteadas, sí. Como Sí. 3 más o menos. Como 3. No nos va a quedar como el de la OMS, pero nos va a quedar muy cercano. Y luego, ¿cómo le ponemos el citrato? Algo Ay, que tenga citrato y le podamos poner. Si lo ahorita no ponemos a sé. las cubas libres, a las micheladas, Limón. limón, su chorro de limón. Y ahí tienen ustedes la receta. 1 litro de agua, una cucharada de sal, entre 3 y 5 cucharadas de azúcar y un chorrito de limón. Y eso es algo que le puede salvar la vida a un paciente. Y además sale barato porque si no tiene dinero lo puede comprar. Afortunadamente, pues los sobres de suero oral te los regalan donde sea. ¿Sí? Pero ahí está la manera de prepararlo. Entonces eso tienen que aprenderlo, porque eso puede salvarle la vida al paciente en la noche donde no hay farmacia, donde no hay manera de conseguirlo. Y no le van a decir que le esperen hasta mañana, no, háganle ustedes esto. En tanto se puede conseguir una formulación más precisa, ¿no? Pero aquí hay mucho, eso le salva la vida al paciente, por eso lo tienen que aprender, ¿no? Adelante. Ok, gracias, doctor. Bueno, pues también como había dicho es importante continuar con la alimentación habitual, preferentemente una dieta nutritiva y finalmente saber reconocer cuáles son los signos de deshidratación y en caso de que no los conozcan, pues informarles sobre ellos. Ok, pues continuamos con el plan B que se administraría en caso de una deshidratación leve a moderada.
En este plan se indica la administración de suero de rehidratación oral de 2.200 a 4.000 mililitros o 75 mililitros por kilo en las primeras 4 horas. Y pues esta cantidad se debe administrar fraccionadamente cada 30 minutos y a sorbos pequeños que se pueden medir por cucharita, gotero o jeringa. Y pues una vez que esté completa la terapia de rehidratación, se debe de indicar la de mantenimiento, que es con líquidos y dieta normal. De hecho, en todos los planes, pues siempre es importante seguir una dieta normal y en caso de que no se pueda, pues se debe de dar por medio de sonda nasogástrica. Pero bueno, en la terapia de mantenimiento del plan B se recomienda suero de rehidratación oral a libre demanda con un máximo de 2 litros al día y se deben de reemplazar las pérdidas hasta que disminuya la diarrea o el vómito y en caso de que persistan, pues también debe de reemplazarse las pérdidas. Pero a ver, es muy importante que nos diga lo que está en el cuadro pequeño y a la izquierda. Porque eso, ¿cole? Ahorita lo voy a mencionar. Pero eso es el plan, ¿para qué plan se lo puso? Este es el plan C. Pero puede ser para el plan B un poquito modificado. ¿Cómo le damos esos 75 mililitros cada 30 minutos? ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? Según esto debe ser en las primeras 4 horas. En las primeras 4 horas. Eso quiere decir que en 4 horas ya debe estar hidratado. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar? Cada 30 minutos. Pues... Si le vamos a dar si nuestro cálculo hace 800 mililitros de volumen, ¿cuánto le daríamos cada 30 minutos? Se llega el paciente, lo encontramos deshidratado sin choque. Si está deshidratado sin choque, eso quiere decir que tiene una deshidratación de leve a moderada. Ahorita vamos a hablar de ese término de leve a moderada. Le hacemos nuestro cálculo con 75 mililitros por kilogramo de peso y nos da 800 mililitros en total para 4 horas. ¿Sí? ¿Cuánto le tendría que dar cada 30 minutos? 100. ¿Por qué 100? Porque son 4 horas, entonces multiplicado por 2, que son cada 30 minutos, serían 8. Y son 800 entre 8. Es muy importante esa operación, ¿eh? Porque ustedes no le van a decir a la mamá, preparen 1 litro y déselo en 4 horas. No, si se lo dicen así, no lo va a saber. ¿Sí? Tienen que decirle, miren, cada 30 minutos vas a medir tanto, 3 onzas, que son 90, un poquito más de 3 onzas, y te vas a sentar a dárselo con cucharita y taza. ¿Por qué con cucharita? Para que no se recargue el estómago y no vomite. Esa es una manera de evitar que vomiten. Al dárselo a cucharadas, como que se lo estamos dando a goteo, evitamos que se distienda bruscamente el estómago y estamos previniendo que vomite. Pues es muy importante que se lo digan así. No se lo den así porque va a estar sediento. Si se lo dan en el biberón, se lo va a acabar en un rato, se va a empanzonar y lo va a vomitar y entonces ya no vamos a saber qué hacer. Entonces tiene que ser despacio. Prácticamente vamos a empatar los primeros 30 minutos con los siguientes y con los siguientes y con los siguientes y vamos a estar dedicados 4 horas a darle esos 800 mililitros de solución. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes hagan sus cuentas, pero al familiar no le den cuentas. Ustedes le van a decir, le va a dar tanto cada media hora, así, para que lo sepan hacer. Ahora, entonces una pregunta de cálculo. En algunos lados dice que para el plan B sean 75 mililitros y en otros lados dice que pueden ser hasta 100 mililitros. Entre 75 y 100 mililitros. La pregunta, Daniela, ¿por qué 75 mililitros y por qué no 20? ¿Lo dice en algún lado el libro?
No estoy segura, no recuerdo. No importa, dígamelo para que yo tenga una base de lo que les vaya a decir. ¿Qué tal si les digo una tontera? Esto de 75 mililitros, sí lo dice el libro. ¿Por qué 75 mililitros y no 20 o 30 o 150? ¿Por qué 75 mililitros? No sé. Dígame, ¿qué es lo que dice el libro? Porque debe haber algún porqué, ¿no? De algún lugar sacaron esos 75 mililitros por kilo. ¿Qué estamos estimando con esos? ¿Cuánto pesa un litro de agua? Jimena. 1 kilo. 1 kilo. ¿Cuánto pesa 75 mililitros? ¿Quién habló? ¿Quién me dijo? ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién? Yo. Francisco, es que no veo tú. ¿Cuánto pesa entonces 700 mililitros? 750 mililitros. 75 gramos. 750 por kilo. Bueno, 75 gramos. Ajá. Está bien, 75 gramos. Entonces, vean, ¿por qué 75 mililitros? Yo les decía entre 75 y 100. Este cálculo se basa en la estimación que nosotros antiguamente usábamos para la deshidratación. Estamos estimando cuánto ya perdió de peso al paciente en forma aguda, porque lo que ya perdió de peso en forma aguda es lo que ya perdió de líquidos. Y nosotros decíamos que cuando el paciente ya perdió hasta el 5% de su peso, lo vemos deshidratado leve. Cuando ya perdió hasta el 10% de su peso, lo vemos deshidratado moderado. Y que cuando ya perdió más del 10% y está cercano al 15%, ya está chocado. Entonces, con base a la equiparamiento de los datos clínicos con el estimado de la pérdida de peso, pues es que hacemos el cálculo. Por ejemplo, en el plan A, donde no está deshidratado, pues no le hacemos un cálculo por volumen, le decimos que nada más aumente los líquidos para compensar las pérdidas. Pero aquí en el plan B, donde ya el paciente está deshidratado, y por ahí nos dijo Daniela que de leve a moderado, pues estamos haciendo el cálculo a la mitad de la distancia entre el 5% y el 10%. No le calculamos a 50 por kilo, no le calculamos a 100 por kilo, le calculamos a la mitad, a 75. Pero si le calculamos a 100, también estaría bien. Entonces el cálculo del volumen lo estamos haciendo con el estimado que ha perdido el paciente. ¿Sí? Si está deshidratado entre leve o moderado, es que ya perdió entre el 5% y entre el 10% de su peso en forma aguda. Eso quiere decir entre 50 mililitros por kilo y 100 mililitros por kilo. Y eso es lo que le vamos a reponer en 4 horas al paciente. Lo mismo hacemos en el plan C, ya nada más que lo hacemos de otra forma. De otra forma, lo hacemos en forma endovenosa y lo hacemos más rápido. ¿Sí? Pero por eso está ese cálculo, por eso está ese volumen. Cuando ustedes vean el video de la deshidratación que le estoy poniendo, ahí van a ver la otra explicación del cálculo de la deshidratación y ese fundamento se utiliza para calcular que es más sencillo, que es más práctico y que es más fácil de acordarse. Pero es el mismo fundamento. ¿Cuánto ha perdido de peso el paciente para verse deshidratado leve, para verse deshidratado moderado o para verse deshidratado grave? Por ejemplo, podemos estimar también el cálculo de la deshidratación con una báscula si conocemos el peso previo del paciente. Vamos a poner que hace 2 días me llevaron a consultar a un paciente que no tenía nada, estaba sano y pesaba 10 kilos. Y el día de hoy regresa a consultar y ya no pesa 10 kilos, pesa 9 kilos. ¿Sí? ¿Cuánto ya perdió de líquidos ese paciente, Moisés? Disculpe, ¿podría repetirlo para que lo tomen? A ver, yo tengo un paciente que pesaba hace 2 días 10 kilos y hoy consulta por diarrea conmigo y pesa 9 kilos. Sin que yo te diga ningún dato clínico.
¿cuánto ya perdió de peso ese paciente? ¿Cuánto ya perdió de líquidos ese paciente en 2 días? Pues de líquidos 1 litro. 1 litro. ¿Cuánto es 1 litro de su peso? En porcentaje. Sería el 10%. El 10%. O sea, tendría datos clínicos de deshidratación moderada, ¿no? Estaría cerca del choque. Entonces, la mejor manera de estimar la deshidratación es si yo pudiera saber cuánto pesaba el día anterior a la diarrea. A veces es difícil, pero en muchas veces sí lo podemos saber. Y con esa estimación yo puedo hacer un mejor cálculo. Si el paciente ya perdió 1 litro, ¿cuánto le tengo que reponer en 4 horas? Pues 1 litro. ¿De acuerdo? Pero Moisés, si ahorita empiezo a hidratar a mi paciente, ¿sí? ¿Cuánto debe pesar en 4 horas si todo lo hice bien? Disculpe, creo que se medio trabó su micrófono, no sé si yo lo escuché cortado. Sí, tú me escuchaste cortado. A ver, si yo tengo a un paciente y le calculé 1 litro de soluciones orales para 4 horas, ¿cuánto debe pesar ese paciente? Ya te lo dije. ¿Cuánto debe pesar ese paciente en 4 horas? Pues ya sería su peso original, ¿no? De 10 O muy kilogramos. cercano al original. ¿Por qué? Porque sigue teniendo pérdidas, pero muy cercano al original. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la manera de tener el control de la hidratación se basa con los datos clínicos que deben ir cambiando, pero también con el peso del paciente. El peso del paciente se debe ir recuperando. Y si hago las cosas bien, y un paciente ya perdió el 10% de su peso y en 4 horas se lo repongo, en 4 horas debe estar muy cercano a su peso. Si no es así, es porque me está ganando la diarrea. ¿Sí? Supongamos que en lugar de tener 10 kilos, pesa 9,500. Pues eso quiere decir que perdió, yo le puse 1 litro, pero no llegó al litro, solo perdió 500. Solo ganó 500. Quiere decir que perdió 500 en 4 horas. Me está ganando. Entonces es muy importante que la hidratación y la evaluación clínica del paciente, entre las que va el peso, sea cotidiana, continua y precisa, porque yo puedo hacer ajustes sobre la marcha, porque ya tengo al paciente. Ya puedo ver qué es lo que está pasando y lo puedo estar evaluando cada 30 minutos. Y cada 30 minutos yo puedo volver a calcular. O cada hora por lo menos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que cuando tenemos un paciente no lo olvidemos, sobre todo si lo tenemos en urgencias. Hacemos el cálculo, empezamos el tratamiento y cada hora lo voy a ir evaluando. Y ahí voy viendo si voy bien o no voy bien. Y si no voy bien, puedo volver a estimar. Y si veo que me va ganando y en lugar de mejorar va empeorando, pues puedo irme a un plan C inclusive. ¿De acuerdo? Entonces, nada más recapitulando. La estimación del volumen que yo le voy a poner depende de cuánto ha perdido de peso. La OMS, en términos generales, nos dice que si el paciente está deshidratado, pero no chocado, hacemos un cálculo intermedio entre el 5 y el 10%. ¿Cuál es el cálculo intermedio entre el 5 y el 10%? 75 mililitros por kilo. Ese es el cálculo intermedio. ¿Sí? Y entonces ya tenemos una manera muy estándar de darle su hidratación oral al paciente que está deshidratado, pero no está chocado. Si está chocado, entonces ahorita nos va a decir Daniela, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo del choque con una carga rápida y luego reponerle rápidamente la otra mitad del volumen en 2 horas. O sea, hacemos lo mismo, pero reponemos más rápido y además por vía intravenosa. Adelante, Daniela. Ok. Bueno, pues finalmente tenemos el plan C, que se va a administrar en caso de deshidratación severa o con choque.
y se administra por vía intravenosa, lactato de Ringer o solución salina al 9%. Y el combate también mencionaba que la solución de Hartmann también se puede administrar. Y se administran 100 mililitros por kilo en 3 horas. Y de esta manera, ¿no? En la primera hora se van a administrar 50, y en la segunda hora 25 y la tercera hora 25. Y estas se van a administrar en la primera hora rápidamente, 30 mililitros en 30 minutos, y después más lento. Y la cantidad total en el día que se va a administrar es de 200 mililitros por kilo. A ver, entonces, nada más hay que aclarar una cosa. Bueno, aquí nada más se los digo porque esto no es para ustedes. Esto ya es del pediatra. Y a veces muchos pediatras inclusive se enredan con esto. Sí, lo que nos están diciendo acá es que el paciente que está deshidratado con choque, por lo menos ya perdió el 10% de su volumen, si no es que más. Por eso el cálculo ahora lo hacen con el extremo superior, con el 10% de su peso. O sea, 100 mililitros por kilo. O sea, un paciente que pesa 10 kilos, le tengo que reponer en 2 horas 1 litro. Pero lo primero que nos dicen que es que de ese litro, ¿sí? 30 mililitros por kilo, yo se los dé la primera hora, porque esos 30 mililitros lo va a sacar del choque. Más bien 30 mililitros a goteo rápido, ¿sí? Lo va a sacar del choque. Y el resto de la mitad en los otros 30 minutos. O sea, en la primera hora le voy a poner prácticamente la mitad del volumen. En la segunda hora, 1/4, y en la otra hora, 1/4. Una vez que yo le reponga sus pérdidas, ahí la tabla nos dice, ponle líquidos estimándole 200 mililitros por kilo por día y lo fraccionas. Porque le estás dando su requerimiento, que es de 150 mililitros por kilo por día, más una pérdida estimada de 50 mililitros por la diarrea. O sea, estos 200 mililitros por kilo, digamos que es después de sacarlo del choque y regresarlo a su estado de hidratación, le pones sus requerimientos del día más sus pérdidas. Pero de nuevo, aquí la clave del asunto es la evaluación continua del paciente. Porque también es muy malo que se nos vaya de lado, que se nos vaya a sobrehidratar el paciente. Acuérdense que nosotros estamos estimando volúmenes, no somos precisos, estamos estimando. Y a veces nos podemos pasar en nuestra estimación y llevarlo al otro lado y encharcarlo. Entonces, tan grave es que le falte como que le sobre mucho. Las consecuencias son básicamente las mismas. Entonces, aquí el chiste es que hagamos evaluaciones cotidianas del paciente desde el punto de vista clínico y de su peso. ¿Sí? A mí me ha tocado dictaminar, porque yo dictaminé quejas durante 7 años y me tocó dictaminar quejas de pacientes que fallecieron por edema agudo pulmonar, porque al médico se le olvidó revisar al paciente, le hizo sus cálculos y lo dejó con sus líquidos, y la enfermera sigue la instrucción, tanto volumen, tanto goteo para cada 8 horas, y se van así, mientras no le cambie la indicación, hasta que el paciente hizo un edema agudo pulmonar, porque cesó la diarrea, ¿sí? Y entonces ya los líquidos le quedaron sobreestimados y nadie hizo el ajuste, hasta que se dieron cuenta, hasta que tuvo edema pulmonar. Entonces es muy importante que no se olviden de que cuando uno hace una estimación, es eso, una estimación, no es una precisión. Y hay que estar revisando al paciente, pesando al paciente con un control de líquido, de cuánto ingresa, de cuánto egresa por pérdidas de tubo digestivo, por evaporación, y estar con el paciente para evitar o que nos falte o que nos sobre. Entonces, el chiste es el cuidado, el detalle y la valoración continua. Sígale, Daniela. Ok. Ya bueno, estamos. Ya no me meto porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, dependiendo de los valores químicos del paciente, se puede ajustar los electrolitos o administrar dextrosa. Y esta rehidratación se debe continuar hasta que las condiciones del paciente regresen a la normalidad, incluyendo, por ejemplo, su estado de conciencia, y cuando ya pueda beber,
Se debe de dar suero de rehidratación oral en dosis de 25 mililitros por kilo por hora, mientras se siga dando la hidratación por vía intravenosa. Y pues una vez que la hidratación esté completa, el mantenimiento de líquidos se logra mediante también el suero de rehidratación oral a libre demanda, máximo 2 litros por día. Se deben de reemplazar las pérdidas si la diarrea y el vómito persisten, y si la vía oral no está disponible, se deben de administrar líquidos por medio de sonda nasogástrica. Y pues siempre que termine un plan de tratamiento, así como mencionaba el doctor, es súper importante evaluar al paciente. Entonces, dependiendo de la condición en la que encontremos nuevamente al paciente, pues ya se va a indicar si se sigue, qué tipo de tratamiento, A, B o C. Bueno, yo diría, Daniela, que no hay que esperar que termine el plan. Uno puede hacer evaluaciones cada hora, ¿no? Porque si te esperamos que termine el plan y nos quedamos cortos, cuando lo volvamos a revisar en 4 horas, pues vamos a seguir cortos, ¿no? Entonces, no es cada hora, hay que ser cuidadosos. Mientras más chico el paciente, más seguido lo debo evaluar. Si es un adulto, bueno, le dan las indicaciones y se olvidan de él. Pero si es un niño que depende de sus papás, sobre todo, hay que evaluarlo, yo diría que cada hora durante esas 4 horas. Adelante. Ok. Bueno, ahora, ¿qué fármacos se deben o no usar en el tratamiento de la diarrea? Pues los antibióticos, como ya hemos dicho, pues estos solo se deben de usar en casos de diarrea con sangre, que por ejemplo en la shigelosis, que vamos a ver en el síndrome disentérico, por ejemplo ciprofloxacino o ceftriaxona. En el caso del uso de los antidiarreicos, se pueden administrar en los adultos siempre y cuando no tengan fiebre ni disentería, y en este caso ayudarían a reducir el gasto fecal y pues los cólicos. En los niños no, nunca. En estos casos se usaría loperamida, cuya dosis inicial es de 4 miligramos y se siguen con 2 miligramos después de cada evacuación y con un máximo de 8 en 24 horas. Aunque también se puede usar otro fármaco que es el racecadotril. El uso de antieméticos no suelen ser necesarios, como ya vimos, cuando se da la terapia de hidratación, normalmente el vómito cesa, pero se pueden usar en niños cuyo vómito pues, les causa una molestia importante, ¿no? En este caso se usaría el ondansetron, y cuya dosis única es de 0.1 a 0.25 miligramos por kilo en niños, y se usa únicamente en los que tengan deshidratación leve o moderada. Y bueno, pues, ¿cuál es el pronóstico de la enfermedad diarreica? Pues este depende de varios factores. Ya vimos que la edad pues, puede volver a los lactantes o los mayores de 70 años o inmunocomprometidos pues, más vulnerables a esta enfermedad. El estado nutricional, por ejemplo, en una desnutrición grave, la gravedad del cuadro y también si presenta o no complicaciones, si se da el tratamiento adecuado y también si se diagnostica oportunamente. Pues todo esto nos va a definir prácticamente cuál va a ser el pronóstico, aunque normalmente la letalidad es baja. Pero sí hay un importante número de muertes debido a la frecuencia del padecimiento, en especial en estas personas en las cuales la mortalidad va a estar alta, por ejemplo, en los recién nacidos, en especialmente los de peso muy bajo para la edad y los lactantes pequeños, ¿no? Habíamos visto que los menores de 1 año específicamente, los desnutridos graves, inmunocomprometidos, también los mayores de 70 años, aquellos que no lleven el tratamiento adecuado y también los que presenten complicaciones y si estas se tratan o no. Obviamente estos van a tener un pronóstico más desfavorable que los que no presentan estas condiciones. Finalmente, pues para la prevención de la enfermedad se busca la promoción de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y como alimentación complementaria hasta el año. Se deben de tratar de mejorar las técnicas de lactación, introduciendo poco a poco los alimentos, y también es importante desinfectarlos antes, pues agua potable en suficiente cantidad, eliminar de forma correcta las excretas, es decir, contar pues, con el buen sistema de drenaje y también desechar correctamente los pañales con heces de los niños infectados. Pues el lavado de manos es esencial, como ya habíamos dicho, para que no se propague la enfermedad.
Y la vacunación contra el sarampión también presenta pues una prevención, porque ya vimos que este era un factor de riesgo también. Vacunación contra el rotavirus y también lo importante, la educación de la población en saber reconocer pues signos de deshidratación, signos de alarma, etc. Y pues ya esto sería todo y aquí está la historia natural. Déjela para que cada quien la lea solito por su cuenta. Okay. Ya estamos sobre el tiempo, justo a las 9. Sí, ¿sí puedes dejar de grabar, por favor?